Desde hace años, en Estados Unidos, viene sucediéndose una serie de desapariciones y muertes misteriosas que han ocurrido en diversos cuerpos de agua, pantanos, ríos, embalses, incluso acequias y canales. Muchos de estos casos sí es posible. Pueden atribuirse a la embriaguez, a la imprudencia juvenil, pero cuando se analizan en conjunto, se revelan una serie de patrones inquietantes en la gran mayoría de ellos. Jóvenes que mueren en agua poco profunda, sin signos de trauma, que desaparecen misteriosamente en los bares, que hacen llamadas telefónicas desesperadas antes de desaparecer, que se dirigen en dirección opuesta a su destino original, y muchos más detalles desconcertantes. Algunos casos han sido investigados por expertos y han encontrado pistas perturbadoras, como un rastro de sangre que conduce a una zanja donde se encontró a una víctima muerta con signos de haber sido colgada boca abajo y desangrada. Muchos de estos casos están aún sin resolver y han atraído la investigación de investigadores que temen que la verdadera escala de este fenómeno aún no se haya descubierto. Muchos de estos jóvenes fueron vistos, incluso filmados, saliendo de diferentes bares, clubes, discotecas en los Estados Unidos, con apariencia no de estar borrachos, sino algo más, de estar drogados, desorientados, confundidos. Y hay indicios para sospechar que estos hombres fueron secuestrados, torturados y asesinados. Pero hay un detalle más. El detalle que ha hecho a muchos pensar que esto no es más que una leyenda urbana. Pero es un detalle real. En la mayoría de los escenarios relacionados con estas muertes, se ha encontrado un graffiti. Un graffiti con un smiley, con una cara sonriente. Y existe la sospecha de que hay un grupo organizado detrás de estas desapariciones. Un grupo al que, a falta de un nombre mejor, se les ha denominado los Smiley Killers, los asesinos de la cara sonriente. Pongamos un caso para ver de qué tipo de cosas extrañas estamos hablando. Chris Jenkins, un estudiante muy popular de la Universidad de Minnesota, miembro del equipo de natación universitario, que desapareció la noche de Halloween de 2003 en el medio oeste de Estados Unidos. Su cuerpo fue encontrado 4 meses después en el río Mississippi. En primera instancia se consideró que su muerte había sido un accidente al caer al río después de una noche de bebida, pero es que su cuerpo fue encontrado envuelto en hielo, con las manos cruzadas sobre el pecho, como si estuviera en un ataúd y en una posición bastante incoherente con la causa oficial de ahogamiento. Curiosamente, muchas de estas desapariciones tuvieron lugar precisamente en Halloween, en la festividad pagana de Samhain. Y también muchos de estos casos tienen indicios claros de que los cuerpos fueron reubicados después de la muerte. Por ejemplo, muchos de estos cuerpos fueron hallados en áreas en las que ya se había buscado cuando desaparecieron, áreas que fueron registradas en las que en los días posteriores a la desaparición no había absolutamente nada. Las autoridades lo niegan, el FBI lo niega, pero son muchos los expertos que piensan que todo esto es trabajo de una banda organizada. Es más, posiblemente de una banda organizada internacional, porque el fenómeno también ha ocurrido en Inglaterra, donde se han encontrado numerosos cuerpos en canales y estanques. Y desde luego no se trata de suicidios, porque muchos de estos cuerpos fueron encontrados en aguas poco profundas, tan poco profundas que no hacía falta nadar para no ahogarse, bastaba con ponerse en pie. Lo que casi se ha descartado por completo es que se trate de algún asesino en serie
individual, porque el trabajo sería tan inmenso que excede las capacidades de una persona. No, aquí estamos hablando de una banda organizada o tal vez de algún tipo de secta. Es uno de esos casos absolutamente absurdos, en los que hay multitud de detalles que no encajan. ¿Por qué los cuerpos de las víctimas son encontrados en posiciones inconsistentes con las de una víctima de ahogamiento? ¿Por qué se hallan los teléfonos móviles de las víctimas junto al río, como si hubiesen sido colocados ahí a propósito? ¿Por qué algunos de los cuerpos están medio dentro y medio fuera del agua? ¿Por qué en los informes toxicológicos de estas víctimas, en muchas de ellas, se encuentran rastros de drogas en jóvenes que no tenían ningún tipo de historial de consumo? Y además están esas circunstancias extrañas previas a la muerte, casos de desorientación repentina, los encuentros con desconocidos, muchas veces los últimos que ven a la víctima, o los penúltimos, habría que decir, la recuerdan en compañía de una persona desconocida. ¿O por qué hay casos de llamadas telefónicas angustiosas previas a la muerte? ¿O por qué algunas de las víctimas son encontradas en lugares que habrían sido inaccesibles para ellas si se hubiesen encontrado realmente en el lamentable estado de embriaguez? En 2015, en Minnesota, un hombre llamado Henry McCabe desapareció después de dejar un inquietante mensaje de voz. En el mensaje se escucha a Henry gritando, suplicando, gruñendo en agonía. En segundo plano se oye una especie de sonido mecánico y de manera aún más horripilante, una voz interrumpe sus gritos y le dice con calma y frialdad: «Para». He estado valorando ponerlo y no lo voy a poner. Si alguno es lo suficientemente morboso o quiere profundizar mucho en este asunto, por lo que sea, puede encontrar fragmentos del audio sin dificultad en internet, pero yo creo que los sonidos de agonía de los últimos momentos de un ser humano no nos van a aportar a nosotros nada que no sea poblar nuestras pesadillas. El cuerpo de Henry fue encontrado en el agua a 10 o 12 kilómetros más allá del sitio donde se le vio por última vez, sin ningún tipo de signo de traumatismo. Y aunque el mensaje era aterrador, y os aseguro que lo es, la policía afirmó que no sospechaba de nada extraño. Y no es ni mucho menos el único caso en que hay implicada una llamada angustiosa antes de la desaparición. Y digo desaparición porque en muchos de estos casos no ha aparecido cuerpo alguno. En otros casos hay mensajes de texto en blanco, llamadas perdidas, y en la mayoría de los casos está el graffiti. Digo en la mayoría porque no siempre se encuentra, pero si se busca bien, ahí está. La carita sonriente, a veces escondida, a veces evidente y a veces a miles de kilómetros de Estados Unidos. En Inglaterra, en la ciudad de Manchester, entre febrero de 2008 y enero de 2015, se encontraron 85 cuerpos en los canales de Manchester. La mayoría hombres. 28 de los casos siguen sin explicación. 40 de los cuerpos aún no han sido identificados. Y muchos se ajustan al mismo patrón de lo ocurrido en Estados Unidos. En Manchester la prensa le dio un nombre a esto: el empujador de Manchester. Se suponía que había alguien que cuando veía a una persona al borde de los canales, lo empujaba y le dejaba ahogarse. Oye, con la increíble mala suerte que ninguna de las víctimas de este presunto empujador sobrevivió para contar el incidente. En muchos de los casos el patrón es exactamente el mismo. Un varón más o menos joven que sale de un pub y que no se le vuelve a ver.
A veces también cámaras de vigilancia o incluso testigos dan testimonio de patrones de desorientación que parecen ir más allá de la simple embriaguez. Y también en estos casos han aparecido grafitis con la famosa carita sonriente, pero también otros que, por ejemplo, nos recuerdan mucho a los asesinatos de la familia Manson. Había varios de Death to the Pigs, muerte a los cerdos, que era una de las lindezas que escribían los Manson en las paredes con la sangre de sus víctimas. Otro hecho sorprendente es la similitud en la apariencia física de muchos de los hombres desaparecidos y de muchos de los hombres encontrados ahogados, lo que podría indicar la posible existencia de un asesino en serie que tiene como objetivo a hombres jóvenes con un aspecto determinado. Un aspecto que consiste en complexión delgada y rasgos suaves, delicados, casi aniñados en algunos casos. En el caso de tratarse de un asesino en serie, esto podría deberse a varias causas, bien porque se siente atraído de forma sexual por ese perfil de hombres, o bien sencillamente pues porque al ser personas de complexión delgada ofrecerían menos resistencia. Regresando a Estados Unidos, los casos son ciertamente sorprendentes. El 13 de marzo de 2016, por ejemplo, Zachary Marr, de Harvard, estaba divirtiéndose en un bar con unos amigos, salió a fumar un cigarrillo y lo siguiente que se supo de él es que fue encontrado en el agua, muerto. ¿Sabéis lo más curioso de este caso? Que las imágenes de vigilancia, al parecer, y digo al parecer porque no han sido difundidas por la policía, le grabaron entrando en el agua solo, en una fría noche de invierno. Había salido a fumar un cigarrillo. Nadie, ni familia, ni amigos, ni parientes, ni conocidos, nadie sospechaba la menor razón por la que pudiera tener algún tipo de pensamiento suicida. Y sin embargo, eso es lo que parece que hizo. Ahí es donde entraría en juego uno de los factores que, analizando todos los casos que según las autoridades no están relacionados, sin embargo, parece que tienen algo en común, y es que podría haber entrado en juego la sumisión química, el uso de alguna droga o sustancia que alterase la voluntad de la víctima y la pusiera en manos de alguien. Porque recordad, siempre o casi siempre en estos casos hay extraños que hablan con la víctima, que no se sabe muy bien de dónde han salido, extraños que incluso se sospecha que se pueden hacer pasar por policías. Otros casos son incluso más misteriosos, porque se encuentra el cadáver en el agua, se hace la correspondiente autopsia y, sorpresa, no hay agua en los pulmones. No ha muerto ahogado. Y si no ha muerto ahogado, ¿cómo ha muerto? Pues no se sabe, porque resulta que no hay lesiones visibles, que no hay signos de lucha, que no hay nada especialmente reseñable en los análisis toxicológicos. Estas víctimas murieron de lo que nos vamos a morir absolutamente todos, de un paro cardíaco. ¿Qué provocó el paro cardíaco? No se sabe. ¿Cómo llegó el cuerpo hasta el río o lago donde fue encontrado? No se sabe. Eso sí, se sabe que, por ejemplo, en uno de los casos, el de un hombre llamado Joy, le dio tiempo a enviar un mensaje de texto, un mensaje incomprensible, una palabra sin sentido, y NHSTIO. Estaba drogado cuando escribió esto y no sabía lo que escribía. Intentó pedir auxilio en una situación difícil, tal vez retenido contra su voluntad. Nunca lo sabremos. Finalmente, ante el silencio de las autoridades, dos detectives retirados de la ciudad de Nueva York, Kevin Gannon y Anthony Duarte, decidieron coger el toro por los cuernos e investigar este asunto. La teoría de Gannon y Duarte es que de todos estos casos extraños de ahogamientos, al menos 45 hombres jóvenes en 11 estados fueron asesinados.
Al igual que en lo que comentábamos de Reino Unido, estos hombres compartían una serie de características en común, como ser populares, atléticos, buenos estudiantes. Curiosamente, Gannon y Duarte se encontraron no ya con el escepticismo, sino con la abierta hostilidad de sus antiguos compañeros de los cuerpos policiales, que les acusaron de buscar dinero, de buscar notoriedad, de estar perjudicando a familias que intentan superar la pérdida de sus hijos. A mí me llama mucho la atención que este caso en concreto sea tan controvertido y, genere reacciones tan viscerales, sobre todo en la policía, porque hay casos similares en el mundo. Está la carretera de las lágrimas en Canadá, está Ciudad Juárez en México, y en estos casos no pasa absolutamente nada por especular sobre si hay un asesino o un grupo de asesinos en serie actuando con cierta impunidad. Espero y deseo que la clave de este asunto no sea que nos hemos vuelto tan rematadamente estúpidos que ahora sugerir que un asesino en serie podría estar atacando a hombres jóvenes es políticamente incorrecto. No creo. Pero el mundo se está poniendo tan raro que vaya usted a saber. Algunos expertos respaldan la teoría del asesino de la cara sonriente, argumentando que la probabilidad matemática de tener tantas muertes similares y no relacionadas en un mismo periodo de tiempo y en una misma ubicación, en un radio geográfico relativamente pequeño, son extremadamente bajas. Según estos expertos, la acumulación de casos con características tan específicas, como que las víctimas sean jóvenes, blancas, varones, de determinadas características tanto físicas como sociales, que se produzcan en circunstancias similares, después de salir de fiestas o de bares, la presencia de los smileys donde se encuentran los cuerpos, que todo esto se produzca en climas fríos y no en las zonas más cálidas del país. Todo esto sugiere una conexión más allá de la casualidad. Y en el fondo este es el kit de la cuestión, este es el gran debate sobre este asunto. ¿Existe un asesino o un grupo de asesinos en serie o es todo fruto del azar, de la casualidad? Lo que desde ya os digo es que desde luego no son varios asesinos en serie actuando cada uno por su cuenta, de forma descoordinada. Sería extremadamente raro que ocurriese esto con víctimas del mismo perfil y un modus operandi tan curioso y a la vez tan misterioso. Bueno, pues igual que hay expertos que piensan que efectivamente que esto es obra de alguien, hay otros expertos que argumentan que, por ejemplo, la similitud de las víctimas se debe a la homogeneidad demográfica en la zona. Vale, son zonas efectivamente demográficamente homogéneas, de mayoría blanca, pero no todos los blancos son iguales ni tienen las mismas características. Jóvenes estudiantes blancos los hay de muchos tipos, deportistas y no deportistas, buenos y malos estudiantes, matones y víctimas de bullying, etcétera, etcétera. Podríamos decir decenas de estas características. Y mira tú qué casualidad que entre toda esta diversidad dentro de la homogeneidad demográfica de los estados donde ocurre esto, va a ocurrirle a gente de características muy parecidas. Entonces, si no es una desgraciada sucesión de accidentes, habrá un culpable o una serie de culpables. ¿Qué sabemos de ellos? Pues sí, ha habido teorías y ha habido sospechosos. Una de las teorías más curiosas es que todo esto forme parte del rito de iniciación de alguna banda. Y había una banda hacia la que no solamente apuntaban las sospechas, sino que alguno de sus miembros reconoció haber participado en los asesinatos. La banda se llama Dealers of Death, los traficantes de muerte. Y como digo, algunos miembros de la banda admitieron su participación, pero exactamente ¿qué conexión hay entre estos exitosos, guapos, populares estudiantes universitarios y una banda formada por gente bastante disfuncional?
Pues no se sabe. Si realmente los Dealers of Death tienen algo que ver en este asunto y no es algo que digan para llamar la atención, pues podrían elegir a sus víctimas para esos macabros rituales de iniciación de sus miembros, simplemente eligiendo a individuos que representan justo lo que ellos jamás llegarían a ser. Para complicar aún más las cosas, muchos de estos cuerpos presentan marcas, presentan lesiones que podrían ser compatibles con una sesión de tortura anterior al ahogamiento. Son cosas como signos de violencia física, quemaduras, lesiones graves, cosas que podrían indicar que estas personas fueron sometidas a un tratamiento extremadamente violento. Pero claro, como estas lesiones también serían compatibles con algún tipo de accidente, de caída, incluso de suicidio, pues oye, lo dejamos en ahogamiento accidental y todos tan contentos. Pero si estamos hablando de asesinatos, si la teoría de el asesino o los asesinos de la cara sonriente es cierta, esto le daría una nueva dimensión, porque estaríamos hablando de que hipotéticamente las víctimas fueron sometidas a agresiones físicas, a agresiones emocionales, con el propósito de infundirles dolor y terror antes de acabar con ellas. El hecho de que los perpetradores realizasen estas torturas antes de arrojar a las víctimas al agua plantea ciertos interrogantes sobre sus motivaciones y sobre si sus actos tienen algún tipo de significado simbólico. ¿Estarían utilizando el agua simplemente como un medio para tratar de eliminar pruebas o hay algún tipo de simbolismo relacionado con el agua en juego? Porque siempre ha estado de fondo la posibilidad de que estos actos estén vinculados a rituales o creencias ocultas, y en muchos rituales o creencias ocultas el agua es un elemento importante para potenciar el poder, para potenciar la energía de los celebrantes. No sé, pero después de ver decenas de informes de casos en las noticias, podéis buscarlos vosotros mismos en internet, y encontrarme con un montón de cosas raras, muchos casos en los que había evidencias de que el cuerpo había sido trasladado del lugar, que no había muerto en el agua, incluso en algún caso débiles marcas de ligaduras en las muñecas. No sé, aquí está pasando algo muy raro cuyo alcance no llego a distinguir. Para mostraros hasta qué punto es raro, me vais a permitir que os narre con cierto detalle uno de los casos, uno de las decenas de casos. La noche del 15 de diciembre de 2016, un joven llamado Dakota James llamó a su amiga Shelly en absoluto estado de pánico. Estaba helado, desorientado, asustado, vagando sin rumbo por las calles del centro de Pittsburgh, intentando encontrar a alguien, cualquiera, que lo ayudara. La llamada telefónica era de esas que le hielan el corazón a cualquiera. Decía, no sé dónde estoy, y lo decía sollozando. Tengo mucho frío, por favor, ayúdame, estoy perdido. Su amiga le dijo, oye, no te asustes, mándame tu ubicación a través del móvil y voy a buscarte. Él le dijo que estaba en algún sitio al norte de Pittsburgh. Cuando llegó el mapa, en el mensaje de texto, resultó que estaba en la punta opuesta de la ciudad. Pero lo extraño vendría después. El mapa la llevó hasta un hotel y al llegar allí había un enorme 4x4 negro aparcado al lado. Entonces vio a Dakota salir del hotel, mirar brevemente y dirigirse directamente hacia ese coche, como un zombi. Ella reaccionó rápidamente y se detuvo justo al lado del chico, abrió la puerta del pasajero y gritó su nombre. Él la miró brevemente como sin comprender y, bueno, al final se subió al coche y se fueron.
No estaba borracho, no tenía dificultad para hablar, no tenía dificultad para moverse, y sin embargo no recordaba nada. Había perdido 4 horas de su vida. Lo lógico era pensar que alguien lo había drogado. Y así dejaron el incidente. Una mala noche, una mala experiencia, y así se hubiese quedado la cosa si Dakota James no hubiese desaparecido 5 semanas después. 40 días más tarde, su cuerpo fue encontrado flotando en el río Ohio. En este caso, el informe toxicológico de la audiencia sí fue determinante. En su cuerpo se encontraron rastros de GHB, una droga que, entre otras cosas, se usa para la sumisión química. El caso de Dakota James no es único. Ha habido otros casos de intentos frustrados de secuestro, alguno en el que la víctima escapó nadando de un río o de un lago sin tener ni idea de cómo llegó hasta allí. La diferencia es que Dakota James tuvo la mala suerte de que fuera lo que fuese lo que le sucedió, le sucediera 2 veces. La noche es oscura y alberga horrores, ya lo decían en Juego de Tronos. Al amparo de las sombras salen los depredadores. Y a todos nos gusta divertirnos de noche, claro que sí, especialmente si somos jóvenes. Las chicas ya saben que por su propia seguridad no deben dejar desatendidas sus bebidas. No se acepta una copa de un extraño, no se pierde de vista el propio vaso. Parece paranoico, pero es una precaución más que razonable. Pero en algunos lugares de Estados Unidos, y ojalá se circunscriba solo ahí, es una precaución que deberían tomar también los chicos, al menos a tenor de lo que nos están diciendo los indicios que acabamos de repasar. Tiene que ser terrorífico, ¿verdad? Tiene que ser terrorífico despertarse en medio del agua en una fría y oscura noche de invierno, sin saber dónde estás, sin saber cómo has llegado ahí, sin saber hacia dónde nadar, sin saber si estás en un lago, en un río, en el mar. Eso si te despiertas ahí, claro. Eso si no despiertas en un lugar mucho más terrible y en unas circunstancias mucho más aterradoras. Los asesinos de la cara sonriente son, como dicen en muchos sitios, una leyenda urbana. Pues yo creo que no. Se suele decir que el mayor triunfo del demonio es que el mundo crea que no existe. Y a mi modesto parecer, después de ver las pruebas, después de ver los datos, después de leer los casos, creo que en algún lugar de Estados Unidos se esconde un demonio. Uno o varios. Un demonio que ha conseguido, en un alarde de inteligencia malévola, esconderse él mismo y esconder sus crímenes a plena luz del día, a simple vista, donde todos pueden verlos. Pero aparentemente nadie, o casi nadie, los ve. Y en su escondite, en su guarida, esté donde esté, ese demonio sonríe.